Bueno, buenas tardes. Listo. ¿Cómo están? Espero que estén bien, a pesar de las difíciles circunstancias. Y hoy tenemos nuestra tercera reunión del semestre ya de nuestro seminario Derecho, Cultura y Sociedad. Y tenemos una invitada muy especial, la doctora Ana Aliberti, directora del Centro de Justicia Penal y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Quien ha compartido con nosotros un artículo muy interesante y nos va a hablar sobre el tema de ley, nación y raza, el poder del derecho en la construcción de la identidad nacional, que además vale la pena decir que viene como anillo al dedo a este seminario porque Ana hace unas reflexiones muy interesantes, digamos, en el papel que juega el derecho, digamos, para constituir no solo marcos legales, sino también marcos de referencia culturales a partir de los cuales nos movemos en el mundo, que es un tema que nos interesa mucho en este seminario. Entonces, Ana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, es un gusto tenerte acá. Tienes aproximadamente 20 minutos para hacer la presentación, obviamente somos flexibles, y después de eso podemos abrir la discusión al público. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Manuel y Daniel por la invitación y gracias a todos por hacer un espacio para escucharme y para debatir y para debatir mi trabajo. Es una invitación que me encantó porque escribí este artículo hace unos años y mi trabajo de investigación se movió un poco de la investigación que hice en el contexto de este artículo, que fue publicado en Social and Legal Studies, y tengo entendido que fue circulado entre el grupo, así que lo que voy a plantear es una breve introducción en la que discuto un poco algunas de las cuestiones más críticas en el artículo, y después podemos enfocarnos en cuestiones específicas que les interese a cada una de cada una. Bueno, el artículo sobre en el Social and Legal Studies lo escribí en el contexto de una investigación más amplia en la que trabajé una etnografía de tribunales, de los tribunales penales, un poco siguiendo la tradición en criminología, en la criminología británica en particular, que ha sido muy fructífera y muy productiva en explorar espacios legales, particularmente tribunales, por ejemplo el trabajo de Pat Carlen, el trabajo de Paul Rock, de Doreen McBarnett y más recientemente de Jessica Jacobson. Y la idea de este proyecto es retomar algunos de los puntos que plantearon estos etnógrafos y etnógrafas, pero situarlos en el contexto de la Gran Bretaña contemporánea, en la que se dan procesos de heterogeneidad cívica, social y cultural, y las cortes en las que yo trabajé, las cortes penales de Birmingham, el Crown Court y el Magistrate Court, y ahí les muestro algunas fotos del Magistrate Court, digamos un edificio victoriano, imponente, tanto arquitectónicamente, como en los rituales que se dan adentro de la corte, y que me pareció una oportunidad muy interesante para replantear el lugar de la ley en los litigios penales. Y en este artículo me interesa en particular trabajar sobre la literatura de la conciencia jurídica y la socialización
legal que se da en estudios sociolegales, que se trabaja en estudios sociolegales y que plantea una perspectiva de la ley que, a diferencia de la perspectiva que los abogados y abogadas estamos acostumbrados a y fuimos entrenados, al menos yo en el contexto de la Universidad de Buenos Aires, a percibir la ley como un instrumento de regulación social, y desde una perspectiva más liberal como como protección, como fuente de protección de derechos individuales. La sociología jurídica, en cambio, plantea una otra perspectiva de la ley, que obviamente es una perspectiva más sociológica y que está interesada y concentrada en develar el poder cultural y simbólico de la ley, rastrear empíricamente la presencia de la ley en la sociedad y documentar cómo las personas experimentan y hablan sobre ella y cómo interpretan e invocan su lenguaje, autoridad y procedimientos en la vida cotidiana. Y por ejemplo el trabajo de Sylvie y Eckwick, el lugar común de la ley, en este trabajo que es empírico y que rastrean estas cuestiones, se refieren a la legalidad en lugar de la ley para dar cuenta de los significados, las fuentes de autoridad y las prácticas culturales que se reconocen comúnmente como legales. Y están interesados en investigar cómo las personas comunes contribuyen a los efectos sistemáticos y hegemónicos de la ley a través de las interacciones sociales mundanas y rutinarias. Este trabajo sobre conciencia jurídica o conciencia legal se enmarca en una tradición más amplia de crítica legal, de crítica marxista, y también se enmarca en la tradición Foucauldiana porque plantea la fuerza del derecho y el poder del derecho no como una cuestión de imposición de un top-down, un proceso, digamos, de arriba para abajo, sino que como un proceso en el que los individuos comunes participan en la reproducción de procesos de dominación. Y en este contexto también podemos pensar en Bourdieu y su idea de que el derecho es una institución central en la operación de sistemas de dominación a través de la normalización, de la internalización somática a través del cuerpo, por ejemplo, la inercia y el conformismo, y de la reflexividad como un instrumento de resistencia. La literatura sobre conciencia legal hace referencia a la importancia de las subjetividades de las personas, de la posición de las personas en estructuras digamos, sociales, y la multiplicidad de experiencias y percepciones que la gente común ascribe a la ley y que forman parte de la conciencia jurídica colectiva. Como explica Austin Sarat, la conciencia jurídica es como el derecho mismo, polivocal, contingente y variable. Algunas personas ven a la ley como justa, imparcial, benigna, mientras otros la perciben como desigual, opresiva y parcial. Algunos son engañados por su poder y siguen siendo obedientes a sus escrituras, en cambio otros la ven como un juego flexible, maleable, y lo usan tácticamente para su ventaja. Otros la ven como un muro insuperable y desconcertante. La conciencia jurídica, entonces, depende de la posición de las personas en la estructura social. Entonces, cuestiones como clase, como género, como raza, como nacionalidad, son importantes para comprender
cómo la gente se vincula con el derecho. Y, y existe un núcleo importante de literatura que empieza a trabajar de qué manera, por ejemplo, procesos de transnacionalidad y particularmente de migración contribuyen a modificar ideas de conciencia jurídica, de qué manera, por ejemplo, las personas migrantes perciben la ley en el país de acogida y cómo su estatus legal impacta en esa percepción. Entonces mi trabajo en este contexto rastrea estos conceptos y busca expandir y explicar la vinculación entre legalidad y identidad nacional, el papel de la ley para construir la identidad nacional y delimitar los límites de pertenencia en la Gran Bretaña contemporánea. Y en este contexto me interesa particularmente en explorar el lugar de la ley en la cultura británica, el lugar de la ley históricamente en procesos de el lugar de la ley para legitimar el ejercicio del poder político, tanto en Gran Bretaña como en el contexto de conquista colonial, y las contradicciones que se dan en este proceso, que por un lado la ley te plantea, legitima procesos coloniales de expansión extraterritorial como una fuerza civilizadora, y por otro lado, digamos, bueno, plantea muchísimas contradicciones en el sentido de legitimar procesos violentos y brutales, y de muchas violaciones y de muchas contradicciones al derecho mismo, a los postulados de la ley misma. Y bueno, haciendo un salto histórico bastante grosso, trabajo cómo esta vinculación entre civilización y legalidad se da en un contexto más contemporáneo, en discusiones sobre la legalidad como un valor cívico, en la educación cívica y en procesos, en los debates y políticas de ciudadanía, donde la ley es invocada para condensar el carácter moral de la nación y delimitar las fronteras nacionales. La obediencia con la ley es enfatizada como una condición para acceder a la ciudadanía y una marca de pertenencia cívica y nacional. En este sentido es que hablo de que la ley, la legalidad, media la pertenencia nacional. Y moviéndonos más a la parte más empírica del artículo, planteo cómo rastreo estos discursos sobre legalidad y pertenencia en el contexto de la litigación penal en las cortes de Birmingham, donde cotidianamente los actores que participan provienen de diferentes lugares del mundo, necesitan intérpretes, digamos, existe una heterogeneidad social, racial, lingüística, muy, muy importante. Y de qué manera la cuestión de la legalidad y de este contexto cívico se plantean cotidianamente en el litigio legal. Me interesa, por ejemplo, que el caso del señor Said, que justamente es el caso que me ha incentivado a escribir este artículo,
El caso del doctor Said plantea de qué manera los actores judiciales usan el discurso jurídico y la narrativa de la legalidad para la construcción de la otredad y la racialización de ciertos grupos, pero al mismo tiempo también plantea este caso del señor Said como el discurso de la ley, el discurso del buen ciudadano es estratégicamente usado por las personas migrantes, no solo para contestar su, digamos, o impugnar los cargos penales, pero también contestar su exclusión cívica y moral. Entonces así los tribunales se convierten en el foro para debatir y juzgar las tensiones de convivencia multicultural que se dan en la ciudad de Birmingham y las ideas contrapuestas de inclusión cívica, como el caso del señor Said lo ilustra. Básicamente esta es la breve introducción a mi trabajo, y creo que lo que me interesa más en este proyecto, y que tiene que ver con un interés que tengo en relación con mi trabajo sobre migración y derecho penal y justicia penal, es primero el enfoque más etnográfico, más empírico, y rastrear estas ideas que son abstractas en las prácticas cotidianas, pero también en la cuestión de cómo a través de estas prácticas cotidianas, a través del litigio en este caso, o la policía en el caso de las prácticas policiales en mi actual proyecto, cómo las personas que participan en estas dinámicas, en estas prácticas, no solo contribuyen a procesos hegemónicos, en este caso, digamos, la función del derecho, la ideología del derecho, pero también incidentalmente y en ciertas oportunidades desestabilizan y subvierten ciertas estructuras y ciertas ideas, ciertas racionalidades. Entonces, como para cerrar esta introducción, les dejo eso picando. Muchas gracias, Ana. Además fuiste muy cuidadosa con el tiempo, incluso sobró, pero me parece una presentación interesante que invita al debate. Entonces, les recuerdo, pueden participar, por favor, alzando la mano. Si van a intervenir oralmente, les agradezco que sean breves en sus intervenciones, que no se vuelvan mini ponencias, como nos gusta mucho en Colombia, sino que sean breves para que el mayor número posible de personas pueda participar y para que Ana pueda interactuar con todos nosotros y nosotras. Entonces, Daniel, veo que ya está alzando la mano de una manera bastante artesanal. Sí. Quiero la manita ahí. Bueno, entonces listo. Entonces le doy la palabra a Daniel y les recuerdo que también por el chat pueden hacer sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a Ana por un texto realmente interesante y por una exposición que explicita los elementos centrales de ese texto. Ana, yo quisiera hacerte un par de preguntas que creo que se relacionan con una premisa de la que parte tu trabajo y de la que parte, digamos, la discusión más amplia, el campo más amplio de estudios de conciencia jurídica y los estudios culturales del derecho. En el texto, en ocasiones hablas del poder cultural del Estado de Derecho liberal, si traducimos rule of law de esa manera. Uh-huh. En otras ocasiones hablas de la cultura del Estado de Derecho liberal, y en otras hablas del rol del Estado de Derecho liberal en la cultura británica. Y creería que cada una de esas
afirmaciones plantea una relación distinta entre el derecho y la cultura. Yo quisiera preguntarte por cómo ves esa relación que es, digamos, un tema bastante polémico dentro de esta subdisciplina, llamémoslo así, ¿cierto? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que está relacionada con esta, es dependiendo de tu respuesta, si el derecho es parte de la cultura, si el derecho es un epifenómeno de la cultura o cualquier otra de las variables que haya, es cuál sería el tipo de relación que tiene el derecho como sistema normativo con los otros sistemas normativos que componen también la cultura o que están afuera de la cultura, pero que intentan controlar tanto las conciencias como las acciones de los sujetos. Ok, bueno. Una pregunta bastante compleja. A mí, yo no sé si quedó claro en mi presentación y en mi texto que considero que el derecho es parte de la estructura cultural y que es, digamos, una parte importante, poderosa, de una manera que no solamente desde una perspectiva formal, pero de una perspectiva sociológica, y es esta parte más sociológica la que me interesa abordar en el trabajo en tribunales. Porque es, en definitiva, digamos, el derecho es, como dice Bourdieu, digamos, central, no es solamente cualquier sistema de autoridad, pero es una institución importante en el marco cultural. Pero a mí me interesa en particular cómo el derecho se vincula con otros sistemas y otras instituciones culturales, particularmente en el contexto británico, pero que puede extenderse a otros contextos nacionales. Por ejemplo, la cuestión de la raza, ¿no? Entonces, por ejemplo, Paul Gilroy, que es un teórico cultural, explora de qué manera la cuestión de la raza y particularmente esta idea de la legalidad como punto, como eje significativo de la cultura británica, contribuye a construir la idea de delito y de violencia en relación a la población negra, ¿no? Y particularmente un grupo específico que está racializado, me cuesta traducir en español, pero digamos, las personas jóvenes de clase trabajadora, negros, ¿no? Entonces, cómo esa construcción de la legalidad funciona para excluir de esta comunidad cívica, comunidad social, a estos grupos. Ahora, no sé si contesto tu pregunta, Daniel. Ana, sí, muchas gracias. Solo si Manuel me lo permite, Claro. un puntico, ¿podría ser? Claro que sí. Gracias. Ana, creo que queda claro tu idea de que el derecho es cultura y tu interés por explorar la manera como el derecho construye subjetividades, que creo que es bien interesante. Sin embargo, creo que los usos de esa relación, digamos, como pones en operación esa relación en el texto,
a veces varían y tendrían, digamos, implicaciones teóricas distintas. Entonces, una cosa es de hablar del poder cultural del Estado de Derecho liberal, ¿cierto? Porque parecería entonces que el poder, que el Estado de Derecho liberal es una cosa, digamos, pongámoslo así, un sistema relativamente autónomo que ejerce un poder cultural allá. Entonces, la cultura parecería que está en otro lado y no que el Estado de Derecho liberal hace parte de la cultura. O cuando hablas de la cultura del Estado de Derecho liberal, también parecería entonces que hay una cosa, un ente, digámoslo así, autónomo, que es esa cultura del Estado de Derecho liberal y que habría otras culturas en competencia, ¿cierto? Y otra cosa es el rol que jugaría el Estado de Derecho liberal en la cultura británica, porque nuevamente parecería que está afuera el Estado de Derecho liberal, que parecería por lo menos en parte estar en tensión con la idea de que el derecho es cultura, y si el derecho es cultura, entonces está adentro de ese horizonte de perspectivas en el que estamos inmersos y que determina cómo nos describimos y cómo describimos el mundo. Por ahí era donde iba mi pregunta. No, yo creo que mi punto es justamente que la cuestión del derecho y particularmente la legalidad es una institución cultural que funciona en el contexto del Estado liberal para legitimar ese Estado, digamos, y particularmente las discusiones sobre imperio y colonialismo y la cuestión de los procesos civilizatorios, etcétera, etcétera, de qué manera la ley, el concepto de la ley, el Estado de Derecho, le dan una forma moral a ese Estado. No sé si un contenido moral a ese Estado, y de qué manera también en procesos más contemporáneos la cuestión de British values, ¿no? De que el Estado de Derecho, de rule of law, es un valor británico, ¿no? Y como les mostré en la filmina, se está, digamos, se enseña en los colegios primarios, por ejemplo, y está incorporado en los procesos de ciudadanía, el examen de ciudadanía, el Estado de Derecho, el rule of law como un valor británico. Y en ese sentido es que hablo de el derecho como institución cultural que le da forma, que le da contenido moral al Estado liberal. ¿Se entiende mejor? Sí, sí, Ana, muchas gracias, muy amable. Gracias, Daniel. Tengo una pregunta en el chat que voy a leer y después yo también alzo la manita. De Ricardo Martínez. Además de mito, religión, lenguaje, ciencia y arte, ¿qué otros elementos de cultura están informando el derecho penal contemporáneo como fundamento de control social y de convivencia pacífica? Si lo puedo expandir, me gustaría saber un poquito más cuál es el contexto. Ricardo, si quiere decirlo de viva voz, se agradece. Buenas tardes a todos. Manuel, mil gracias por estas cordiales indicciones académicas que, por supuesto, en asocio de voces autorizadas como la de nuestra ponente, sí que nos llevan a reconocer que estamos en pañales en muchas de las perspectivas, y lo digo con inmenso criterio académico. En Ernst Cassirer, sobre todo, encontramos una definición muy valiosa de cultura como la reunión de esos elementos: mito, religión, lenguaje, ciencia y arte. Actualmente, y con la propuesta de la expositora, que es bastante ambiciosa y que estamos de acuerdo, el derecho en todas sus formas es una expresión de cultura, pero tenemos una gran fórmula interpretativa disociadora cuando queremos entender por cultura absolutamente todo, pero pienso que allí es donde debemos descubrir cuáles serían esos otros elementos que actualmente permiten al derecho penal operar dentro de sus esencias como un control social. Yo no pierdo jamás de vista que el
Derecho penal es un control social, pero que paralelamente debe contribuir con eficacia, eficiencia y efectividad en la convivencia pacífica de nuestros pueblos. Un ejemplo es el nuestro. Miren cómo la promulgación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Pacífica tiene una íntima relación y cohesión con el Código Penal en el sentido de darle a una institución la competencia para mantener las condiciones mínimas del ejercicio de las libertades públicas, derechos y garantías. De tal manera que sería muy importante para nosotros saber cuáles son esos elementos que se vinculan con la cultura para hacer del derecho penal algo operante y operativo y no una simple teorización, porque en ese orden de ideas el derecho penal se está mostrando como inefectivo desde todo punto de vista hasta llegarse a un ámbito de burlesco por parte de los destinatarios de la ley penal. Ana. La pregunta es súper interesante, Ricardo, y me hizo acordar al libro de Didier Fassin sobre castigo, The Will to Punish. Y él rastrea la institución del castigo, particularmente digamos, las bases religiosas del castigo y cómo esas bases religiosas se han reproducido y se han reforzado aún sin reconocimiento explícito en la institución de castigo contemporáneo. Entonces, tu alusión a la religión como, digamos, una parte de las estructuras culturales que digamos, que son la base del castigo y de las instituciones de derecho de justicia penal es relevante. Me interesa sobre todo también trabajar la cuestión de sistemas morales y la moralidad. Existe trabajos bastante interesantes sobre moralidad y castigo, moralidad y policía, y en qué sentido cuestiones de afectividad y castigo, y en qué sentido normas culturales contribuyen a dar forma a instituciones legales y particularmente de derecho penal. Gracias, Ana. Pues yo tenía una pregunta, pero Natalie también está alzando la mano. Entonces le doy la palabra a Natalie. Si podemos... Muchísimas gracias, Manuel. Doctora Ana, ahorita que la he escuchado hablar precisamente de la carga moral y la conciencia jurídica, pensé inmediatamente en Duncan Kennedy y las teorías críticas del derecho que precisamente pues, lo traen a colación, y creo que me surge la duda en el siguiente sentido, y es, estas instituciones del derecho penal liberal, como han sido el debido proceso, la resocialización, la presunción de inocencia, pues precisamente lo que quisieron hacer fue contener un poco ese ejercicio arbitrario moral que puede llegar a tener el juez en la toma de decisión. Entonces, ¿hasta qué punto uno podría decir, y de pronto uniéndome a lo que decía Ricardo ahorita, que todo este sistema dogmático, la culpabilidad, la tipicidad, no son parte como de una objetivización del derecho para intentar precisamente evitar que la moralidad y la política terminen llevando la batuta en la toma de decisión judicial? Sí, evidentemente, concuerdo con esa visión y quizás una contraargumento a digamos, las posturas críticas y marxistas sobre el derecho como un instrumento de dominación, puramente de dominación y de subordinación. Por ejemplo, el historiador E.P. Thompson, en su trabajo sobre Rule of Law, digamos, plantea esta dicotomía
y en algún sentido la cuestión central de la hegemonía jurídica, ¿no? De la hegemonía de la ley, que por una parte es un instrumento de dominación, es un instrumento de clase, pero por otro lado es una fuente de protección de derechos individuales, es un instrumento que ha servido causas, digamos, de liberación, como los procesos, por ejemplo, de independencia y anticolonialismo, colonialistas que se han dado a través de y usando procesos legales. Entonces, también está ahí esta contradicción, ¿no? En la ley que posibilita diferentes usos y diferentes estrategias y sirve de diferentes funciones. Y ahí es justamente en donde digamos, Thompson encuentra el aspecto central de la hegemonía del derecho y de la ley. Gracias, Natalie. Bueno, ahora voy a intervenir yo. Un tema al que no hemos hablado mucho hasta ahora y que creo que es importante en tu texto es, digamos, la perspectiva poscolonial del derecho. Y digamos, esta idea de el derecho como civilizador que establece estándares de comportamiento y por lo tanto los límites de ciudadanía o pertenencia a un Estado-nación, a una civilización. La pregunta es, un poco teniendo el contexto en el que estamos hoy en día en Colombia y en buena parte de América Latina con la protesta social, ahí yo inmediatamente, y creo que es lo que pasa cuando uno lee textos sugerentes como el tuyo, hice la conexión de, bueno, aquí veo como una analogía en el sentido de un poco el discurso que está presentando, digamos el discurso legal que está presentando el gobierno, la fiscalía es, estas personas son vándalos, terroristas, criminales, es decir, es esa señalación, el etiquetamiento del otro como el no ciudadano que autoriza esta intervención, digamos, civilizatoria y brutal del Estado. Entonces, yo veo como un paralelo interesante, pero claro, viéndolo desde un punto de vista postcolonial, tampoco podemos, digamos, atar todo uso o abuso del derecho en favor de cierta, digamos, de una élite, de una visión hegemónica del poder como producto de la colonización o del periodo colonial. Pero sí veo que hay conexiones interesantes. Entonces, ya para concretar la pregunta sería, ese tipo de análisis que tú haces un poco para analizar el derecho en el Reino Unido desde una perspectiva postcolonial, ¿cómo lo verías en el caso del derecho penal en América Latina? Es decir, más allá de ir al lugar común de que es una forma de, digamos, de establecer hegemónicamente una forma de ver el mundo y unas relaciones de poderes, ya desde una perspectiva puramente postcolonial, ¿tú crees que hay un análisis que se puede hacer del uso del derecho penal en América Latina? Y, por ejemplo, en situaciones como estas extremas de protesta social. A ver, el uso, digamos, el trabajo, por ejemplo, de criminólogos críticos en Latinoamérica ha sido, digamos, ha puesto en evidencia como, por ejemplo, el rol de la cárcel como sistema de control de masas, ¿no? Y el derecho, la violencia policial como también un instrumento de subordinación social desde un punto de vista más jurídico. A mí lo que me parece, y quizás sea una observación que tiene que ver con mi experiencia desde el sur de Latinoamérica, es que la abogacía y el trabajo de litigio jurídico tiene aún digamos, acoge esa visión más liberal del derecho, ¿no? Y quizás tiene que ver con una cuestión disciplinaria, ¿no? Que, digamos, los críticos, criminólogos
y criminólogas críticas que se han dado en Latinoamérica se han, digamos, han impulsado esta visión mucho más, digamos, postcolonial del derecho, pero que en el litigio, en lo jurídico, la ciencia jurídica, continúa siendo muy conservadora en relación con el análisis del derecho. Ahora no sé si esto se da también en el contexto colombiano, pero sí me parece que en el contexto del Cono Sur es evidente. No sé si respondo a tu pregunta, Manuel. Sí, pero para hacer un poco la conversación y a ver si puedo ser un poco más preciso aún, es si nos puede aportar algo no para el caso latinoamericano y qué sería, porque creo que es un terreno muy interesante explorar, digamos, esta mirada postcolonial, de los estudios postcoloniales, incluso de coloniales, sobre, digamos, el derecho penal, en el sentido, algo de lo que tú estás diciendo, y es, en última, yo creo que la paradoja evidente del derecho penal en América Latina es que hemos tenido, yo creo que desde tiempos republicanos, o sea, desde el origen de las repúblicas, un derecho muy liberal y dogmáticamente muy garantista, y yo creo pues que cualquier profesor de derecho penal de una facultad de derecho en América Latina, o la inmensa mayoría, por lo menos de labios para afuera, se presenta como liberales y garantistas. Creo que es casi que la visión totalmente hegemónica de la dogmática penal, pero contrasta con un derecho penal que en su aplicación es autoritario, subordinador, excluyente. Es la típica paradoja del derecho en los libros y el derecho en acción, pero es que creo que en el caso del derecho penal es muy interesante porque es realmente esquizofrénico, ¿no? Es decir, lo que defienden los penalistas no tiene nada que ver de cómo funciona el derecho penal en la realidad, y es sorprendente que eso no cuestione la legitimidad del derecho penal como discurso y disciplina. Digamos que eso es el diagnóstico que yo hago, que podemos discutir. La pregunta que me interesa es, ¿será que los estudios o la perspectiva postcolonial tiene algo que aportarnos a esta discusión, más allá de lo que ya ha aportado la criminología crítica o las miradas más Foucaultianas de cómo el derecho penal es una tecnología y un discurso de poder que crea subjetividades? Eso lo sabemos que ya es un análisis interesante que se ha hecho, pero desde el punto de vista de los estudios postcoloniales, ¿tú crees que hay algo que aportar? Porque en últimas uno ve que, creo que también es una forma de conectar. Vean que estos temas que afectan a países del sur global también tienen que ver con países del norte global, porque los problemas también se manifiestan allá, y porque también tienen un origen histórico, digamos, en una relación de subordinación que existió entre el norte y el sur global. Entonces yo como que siento que están los puntos, pero que nos falta unirlos, o me pregunto si los podemos unir desde una perspectiva que haga estos tipos de análisis postcolonial, que creo que es muy interesante en tu artículo, mostrarnos un poco ese origen y esas funciones de ese discurso, digamos, imperial británico a través del derecho. Bueno, la verdad que el análisis postcolonial y colonial del derecho británico es algo bastante nuevo, porque si ves en análisis doctrinarios del derecho inglés, del derecho penal inglés, no se habla de la historia colonial de ese derecho, de cómo, digamos, el derecho moderno inglés se dio también en relación con esa historia más moderna de colonización en los siglos XVIII y XIX, y bueno, y la continuación en el XX. Y por ejemplo, Farmer Lindsay Farmer trabaja en su obra histórica del derecho inglés moderno sobre esa vinculación, particularmente cuando habla de jurisdicción, de esa vinculación, ese ámbito colonial, que como los historiadores digamos, del Imperio Británico han aludido y han argumentado, la historia de Inglaterra está, digamos, separada, dividida entre una historia metropolitana, ¿no? Del Estado liberal, de los derechos, etcétera, etcétera, y una historia imperial, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces a mí lo que me interesa del trabajo de Farmer es que empieza a hacer esos
esos enlaces históricos sobre cómo, por ejemplo, procesos de revolucionarios en Jamaica, por ejemplo en Morumbi Bay, han afectado el desarrollo del derecho penal inglés de una manera significativa. Obviamente los procesos coloniales en Latinoamérica son bastante diferentes, ¿no? Porque de alguna forma son un poco más, digamos, históricamente se dan de otra manera, tienen otros trazos históricos, temporales particularmente. Pero sin embargo, por ejemplo, me interesaría muchísimo hacer un estudio más histórico sobre las instituciones españolas, por ejemplo, las instituciones legales españolas y cómo se han ido reproduciendo en el contexto más contemporáneo, cómo han estructurado las prácticas y las instituciones más contemporáneas. Particularmente me interesa algo que los Komarov, los antropólogos Jean and John Komarov, hablan sobre la fetichización del derecho que se dan en contextos postcoloniales. Y la idea esta de la ley como suprema, con la Constitución, por ejemplo, la fetichización de la Constitución, que como vos decís, digamos, en esta, digamos, el ensalzar el derecho formal, también la importancia que se le da en nuestros países a los procedimientos formales, ¿no? A la norma, que en contraposición con la práctica, ¿no? Y el gap, estoy traduciendo en mi cabeza. La distancia o el vacío entre... Sí, la diferencia abismal entre esa fetichización de la ley y la práctica, la violación cotidiana de la ley. Y que tiene que ver con cuestiones de legitimidad, que como vos decís es muy interesante que frente a, digamos, a la realidad cotidiana de contraposición entre derecho en los libros y derecho en la práctica, el derecho todavía siga siendo una fuente de autoridad moral, ¿no? No sé si contesto tu pregunta, pero me parece una observación muy interesante como para pensar estos procesos en América Latina. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta en el chat que voy a leer, que es como una cajita china, varias preguntas dentro de una pregunta, de Oscar Parra, entonces voy a leerla. Desde un punto de vista de criminología comparada y respecto a este tema de análisis cultural del derecho, migración, conciencia jurídica, ¿crees que hay diferencias metodológicas y teóricas fuertes entre tu trabajo y el de, por ejemplo, Mary Bosworth y los análisis de cultura, conciencia jurídica en Estados Unidos, migración desde las Américas y los estudios de criminalización de la migración en Latinoamérica? Eso por un lado. Y la otra pregunta es, ¿crees que entre lo que tú haces y lo que Máximo Soso denomina criminología del sur hay muchas diferencias? Hola, Oscar. Lo conozco, Oscar. Ah, mira. Ahí está. ¿Cómo estás? A ver, la diferencia entre mi trabajo y el de Mary con relación al trabajo de
gente en Estados Unidos que trabaja la cuestión más criminológica o específicamente de conciencia jurídica, Oscar? ¿Le podemos habilitar el micrófono a Oscar? A ver si yo puedo, es que soy más malo para esto, perdón. Creo que ya. Buenas, disculpas, no, muy brevemente y disculpas que conozco a Ana hace 15 años y también pues tuve la oportunidad de estudiar una maestría en criminología en Oxford y ahí la encontré a Ana. Entonces no soy un experto en esto, pero el punto es, cuando yo tenía estos diálogos con Mary Bosworth y en el marco de lo que ella está impulsando allí en los estudios de migración, cultura, etcétera. O sea, las redes que ha extendido Mary en este tipo de trabajo, me parece interesante cómo están analizando estos debates, por ejemplo, en América Central, Estados Unidos. Y entonces, digamos que un desafío similar de conciencia jurídica vamos a encontrar allá, pero ahorita en América Latina, entonces uno está viendo que en la frontera Ecuador-Colombia puede estar pasando lo mismo, o sea, en el debate de la criminalización de la migración. Entonces, la pregunta la inquietud que yo tenía era si tú veías que la gente que está investigando en estas zonas, en Estados Unidos, América Central, Colombia, Ecuador, o puede ser Argentina, Perú, o Chile, Perú, etcétera, o sea, muchas cosas. Si tú crees que hay unas diferencias metodológicas y teóricas fuertes, o si crees que en el campo los estudios se están convergiendo de alguna manera. Y ahí era ese debate de si esto que viene impulsándose como criminología del sur, si realmente marca una diferencia entre los enfoques o no. Uno podría decir, no, realmente están usando las mismas metodologías y los mismos enfoques teóricos y de pronto incluso los mismos autores, pero obviamente en contextos muy distintos, pero que no haya una ruptura epistemológica fuerte. Entonces, realmente en suma es si la criminología que se hace en América Latina o si hay una simetría fuerte en algo que se llamaría criminología del sur, que contraste con lo que tú estés haciendo o lo que está haciendo Mary Bosworth. Pero lo planteo desde una duda así general. Gracias. Disculpe. A ver, hay un poco de eco. ¿No? No, ya mejoró. Ya está. A ver, a mí lo que me parece es que este campo de criminología de la movilidad o criminología de la inmigración, lo que pone en evidencia, y es lo que a mí me interesa más desde un punto más empírico y más teórico, lo que pone en evidencia son, y lleva a criticar modelos de la criminología clásica, es esta cuestión de incorporar la interconectividad global al estudio de procesos de criminalización. Y yo, a partir de este trabajo, por ejemplo, la crítica al derecho penal sobre una perspectiva de la criminología de la movilidad es esta idea, ¿no?, del sujeto del derecho penal o del sujeto de la criminología como ciudadano, ¿no?, que no es, digamos, que no refleja procesos más contemporáneos de heterogeneidad, de transnacionalidad, de globalización. Entonces, a partir de esta cuestión y en relación con la pregunta que vos haces sobre Estados Unidos, que en Estados Unidos la investigación sobre migración y la criminalización de la inmigración, digamos, aún se enmarca
en esta idea del marco nacional, ¿no? Del marco de referencia nacional. Es Estados Unidos y los migrantes que vienen a Estados Unidos, y no hay un replanteamiento digamos, del lugar de Estados Unidos en un sistema globalizado, del poder hegemónico de Estados Unidos en un mundo global, desigual, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que existe una diferencia y por ahí tiene que ver con una diferencia disciplinaria. En Estados Unidos estos estudios se dan desde el punto de vista del derecho y no tanto de la criminología o de la sociología jurídica, y entonces esos marcos normativos quizás disciplinarios tienen que ver con esos marcos más normativos. En relación con la pregunta de qué forma o en qué forma mi trabajo o el trabajo de Mary conversan o se diferencian con el trabajo de Máximo, por ejemplo, y de Carrington. No creo que exista, digamos, yo me he formado con Máximo y he aprendido muchísimo. No creo que haya una contraposición en relación con la cuestión de con la propuesta de fomentar una criminología del sur, de la misma manera que no creo que exista una contraposición con otras, digamos, corrientes dentro de la criminología, como la criminología postcolonial, la criminología indígena. Son todos, digamos, aportes, los veo como más aportes a repensar las estructuras y los marcos epistemológicos de nuestras disciplinas, más que, digamos, competencia o repensamiento. Lo veo como un marco muy rico para repensar estas cuestiones. De hecho, por ejemplo, mi trabajo sobre policía de inmigración, que va a salir publicado ahora este año, en el que hago un trabajo empírico de etnografía institucional con la policía de inmigración británica y la policía normal. El marco teórico de ese trabajo, si bien es un trabajo que está situado en el norte global, ¿no? Empíricamente situado en el norte global, el marco teórico que utilizo para analizar estas prácticas lo rastreo en antropologías de la policía en contextos postcoloniales, por ejemplo, estudios como el de Beatriz Jauregui en India, o de la policía brasilera, o el trabajo de los Komarovs en Sudáfrica, y justamente son esos trabajos los que me han enriquecido muchísimo para analizar la realidad británica. Entonces yo lo pienso desde ahí, esta perspectiva del sur, ¿no? La teoría desde el sur. No es solamente la situación espacial, dónde geográficamente estás situado, sino de qué manera pensás las cosas. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas más en el chat.
La primera es de Sergio Reyes y dice así. En una sociedad violenta por naturaleza, ¿cómo puede entenderse que se hable de abolicionismo penal? No sé si Sergio Reyes esté por ahí o quiere elaborar. Es que no me queda muy claro a qué tipo de sociedad se refiere, si estamos hablando de la colombiana o en general. ¿Sergio está por ahí? ¿Sergio? En general, dice él. Ok. Pero me gustaría saber un poquito más de contextualización, si puede ser, porque no hablamos de abolicionismo hasta ahora, y me interesaría saber en el contexto en el que se plantea. Sergio desea elaborar. Le abrimos el micrófono para que brevemente elabore. Claro, sí, gracias, sí, perfecto. Sí, es cierto, no se habla de abolicionismo penal, pero hay corrientes de la criminología que hablan del abolicionismo penal, y como se ha abordado el tema de la violencia, y particularmente en algunos aspectos tocado como reflejo de lo que estamos viviendo en la actualidad colombiana, pues me surgió la duda porque, digamos, es una corriente que ha cogido fuerza en ciertos sectores. Y pues la pregunta que uno se hace siempre, ¿cómo se puede llegar a eso cuando vivimos en constante enfrentamiento de todo orden? Entonces, desde la mirada suya, desde su perspectiva, ¿cómo poder entender que existan estas corrientes que planteen una salida en esa línea o en ese sentido? Por ejemplo, pensando en la cuestión del abolicionismo desde un punto de vista más práctico y quizás más cercano a las discusiones que se están dando a nivel de policía, ¿no? Y de la abolición de la policía o de la reducción del presupuesto policial en función de, por ejemplo, las muertes violentas de ciudadanos negros, particularmente en Estados Unidos, y de las demandas de que, bueno, digamos, no ya de reforma de la policía, ¿no? De entrenamientos, de reformas legales, pero de abolición. Y me parece que, digamos, es interesante, es un debate interesante en el sentido de replantear bueno, la función de las instituciones de justicia penal, que como estamos discutiendo, y de vuelta citando el trabajo de Didier Fassin en relación con Francia, de la policía francesa, de qué manera, digamos, lo que hace la policía en la práctica está tan distanciado de lo que en un Estado de Derecho, la función de la policía en un Estado de Derecho teóricamente tiene que cumplir. Entonces, y cuestiones de legitimidad y de legalidad. No me parece que, la cuestión de la violencia, ahora yo no conozco en detalle el contexto colombiano, pero de vuelta me sitúo en un contexto argentino en el que la policía está, digamos, muy deslegitimada por cuestiones de corrupción, por cuestiones de violencia y de discriminación, y entonces en qué medida es esa policía la que va a minorar la violencia social y conflicto
más que acrecentar digamos, esas tensiones sociales. Y por ejemplo, te doy un ejemplo de procesos que se dieron en Argentina y que fueron analizados por una antropóloga que es de hecho ministra del Interior en este momento, y que ella trabajó como en relación con la deslegitimación de la policía, particularmente la Policía Federal y la Policía de la provincia de Buenos Aires, en un contexto post-neoliberal de reducción del estado de bienestar, de reducción digamos, de las tramas sociales, de contención social, de pobreza estructural. El Estado el gobierno acude a una fuerza, la fuerza de bordes, ¿no? A la Gendarmería Nacional, que era, digamos, que no está, que no está tan legitimada como la policía, y que viene a cumplir no tanto funciones de represión, sino de negociación, ¿no? Y trabajo en los barrios pobres, en las villas miserias. La intervención de los gendarmes tiene como función, digamos, trabajar en esos vínculos sociales más que la mano dura. Y me parece un proceso bastante interesante, que quizás plantea digamos, otras tendencias de cómo repensar la policía en particular. Muchas gracias. Tengo otra intervención en el chat. No sé si alguien quiere alzar la mano y deberíamos hacer alguna pregunta o comentario. Si no, sigo con el chat. Bueno, tengo a José, entonces vamos a darle la palabra a José para oír a alguien más. Si pueden encender su cámara mejor. Y si me ayudas, María Paula, darle el micrófono a José Montero. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy José Luis Montero. Hola. Glorioso Ejército Nacional, estoy atento a toda su charla. Ley, legalidad y poder son los que en ese momento pues me tienen como me surgen las diferentes preguntas. Para eso me remonto con Javier Fregoso Zárate, donde se presenta una visión sobre el origen del derecho en la comunidad humana y la evolución de la historia, sobre la mutua influencia del derecho en el devenir cultural humano, y la evolución de la cultura influyendo en el desarrollo jurídico, de modo que el derecho pues se va convirtiendo con un elemento más del fenómeno cultural humano, y que en todas las manifestaciones culturales incluye el derecho, y este es parte y influye a través de la cultura. La humanidad evoluciona constantemente. José, disculpe, tal, derecho, José, qué pena que lo interrumpo, pero es que sí, ya sí. se nos va acabando el tiempo, entonces yo le agradezco si es breve en su intervención y vamos a la pregunta para que más personas puedan participar. Entonces le agradezco la brevedad, que ya no nos queda tanto tiempo. Bueno, les hablaba que la humanidad evoluciona y como tal evoluciona el derecho, y pues la historia también de este derecho es parte de la historia universal, donde quiera que lo miremos. Igualmente, pues el derecho puede crear costumbres, y sabemos que la costumbre es fuente del derecho, volviéndose como tal. Por otra parte, la religión, cuando hablamos de conciencia legal, pues me remonto a la religión, también constituye una parte esencial de la evolución cultural de la humanidad, completando o contraponiéndose con el derecho. ¿Me están escuchando? No sé si de pronto... José, lo escuchamos, pero como le dije antes, yo le agradezco si podemos ir a la pregunta o al comentario puntual frente a la intervención de Ana para que otras personas puedan participar. Ok, Ana, ¿consideras que los fenómenos culturales siempre en evolución son sin duda alguna la justicia y la libertad?
Esa es la pregunta como más puntual. No entendí la pregunta. Si me lo puedes repetir, José. ¿Qué otro fenómeno cultural podría evolucionar como tal con el derecho, aparte de la justicia y la libertad? Pregunta filosófica. No soy tan optimista en relación con la evolución de procesos culturales a la justicia, hacia la justicia y la libertad, como somos testigos los y las ciudadanas contemporáneas mirando el mundo contemporáneo. No creo que podemos hablar de esa evolución hacia la justicia y la libertad. Soy un poco más escéptica. Gracias, Ana. Gracias, José. Voy a seguir con el chat. Tenemos una pregunta más en el chat. Y es la siguiente, de Daniel Felipe Echeverri. ¿Cuál es tu opinión sobre el postulado de Patricia Williams, que señala que el derecho, así como la máscara del hechicero, es también la fuente de poder? Quitarle la máscara al hechicero es quitarle el poder. De la misma forma, los Critical Legal Studies han desenmascarado la mitología de los derechos, revelando cómo la fuente de mucha indefensión se ha disfrazado de fortaleza. Sin embargo, quitarle la máscara era solo el primer paso. Es imposible destruir la máscara sin destruir el empoderamiento mismo. Para la autora, es por esto que los Critical Legal Studies no deben desechar los derechos, sino ver a través o más allá de ellos, para que reflejen una definición más amplia. Me imagino que, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, me parece que concuerdo con esa perspectiva, pero de algún modo a mí me parece que particularmente los estudios sociojurídicos y de conciencia jurídica hacen hincapié en la reproducción de, digamos, el aspecto hegemónico del derecho a través de las prácticas cotidianas, ¿no? Y digamos, de cómo la gente común apropia y normaliza esa hegemonía del derecho, y que no es, digamos, como quizás en una lectura más marxista, bueno, el derecho como instrumento de la clase de la clase, digamos, de la clase política, digamos, de la clase dominante. Me parece que el trabajo de conciencia jurídica también, porque tiene que ver con un trabajo más empírico y más etnográfico, que no se desarrolla a través de una lectura de estas prácticas cotidianas y no de estructuras más abstractas, que lo que hacen, y la idea es cómo, digamos, en la vida cotidiana las personas comunes son parte de esta máscara, ¿no? Y que en algún sentido es mucho más insidioso que en pensar en el mito del derecho como una máscara de los poderosos. Si le abrimos el micrófono a Edward, por favor. Bien, gracias. Buena tarde, gracias profesora Ana por su texto y pues por estar acá compartiendo alguna discusión con nosotros. Mi pregunta, bueno, parte como de mi comprensión general de su texto, es que el texto parte de la premisa de que pues, el derecho es efectivamente algo que le hace algo a unos sujetos, ¿sí? Por ponerlo en otras palabras, uno puede decir que el derecho es una forma de pedagogía que le hace algo a unos sujetos y que ese algo que le hace está entrecruzado con una herencia colonial que hace perdurar elementos pues, de raza, de clase. Y uno nota en el texto entonces que, claro, ese derecho opera en unos ámbitos específicos, por ejemplo, opera en las cortes, opera a nivel de políticas migratorias, puede ser, a veces, y opera en la escuela. Partiendo pues de esta, menciono esto como para decir de parte mi comprensión del artículo,
es entonces para poner sobre la mesa o en primer plano al sujeto migrante, el sujeto que llega como un otro, pero que no llega como un otro, como una tabula rasa, sino que ese otro que llega a su vez ya ha sido sujeto de un Estado que ha hecho algo con él. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que ese arribante ya llega como un otro que ya tiene un otro con contenidos, un otro encarnado en una comunidad política particular, la pregunta es cómo entender lo que el Estado hace de ese sujeto, de ese otro, en un mundo global en el que hay unas herencias medianamente compartidas, equivalentes. ¿Cómo entender el comportamiento de un Estado particular, concreto, con ese migrante? Y si no hace falta entonces acá una perspectiva comparada que nos permita como precisar o apretar un poco más qué es lo que específicamente le está haciendo, en el caso del Estado británico, con los sujetos, porque si me hablan de valores liberales, pues es que valores liberales están por todos lados, podría uno decir. Bueno, eso es como un primer aspecto. El otro, me llamó la atención lo de la ciudadanía activa. Claro, entonces uno nota que hay una incorporación, una integración de ciudadanos activos y que ese ciudadano activo puede ser comprendido como, claro, el ciudadano que paga impuestos, el que vota, el que aprende inglés para entrar en formas de sociabilidad aquí. Pero ese ciudadano activo llega a usar de manera creativa el derecho. Entonces, el ciudadano activo empieza a participar políticamente y se convierte también en creador del mismo derecho. Entonces, respecto a eso, si quisiera escucharle, porque entonces parece que el derecho no hay un dominio sobre las fuentes creadoras del derecho, sino ese dominio siempre está disputado. Y entonces, ¿quién posee ese dominio sobre las fuentes creadoras del derecho? Si son las formas, si son esos sujetos poderosos, tradicionales, o eso es un poco más híbrido, digamos. Y por último, mi tercera pregunta, y perdón si me estoy extendiendo, es que es la utilidad del análisis empírico en la investigación. En otras palabras, uno hace entrevistas, hace observaciones con una intencionalidad. Esa intencionalidad, para mi opinión, puede ser diferente. Uno puede hacer análisis empíricos para mirar, por ejemplo, relaciones causales y explicar por qué un sujeto se comporta de una manera, que es la manera en la cual lo han usado los estudios de conciencia jurídica muchas veces para poner ese tipo de estudios como los estudios del derecho dentro de las ciencias sociales para explicar relaciones causales y cómo se comportan los abogados y ese tipo de cosas. O lo puede usar con otros fines. ¿Sí? Mi pregunta ahí es ¿con qué fines cree usted que es útil hacer las entrevistas y las observaciones? Bien, gracias. Muchas gracias, Eduard. Quizás la primera y la tercera cuestión sobre la conciencia legal de las personas inmigrantes y la contribución de la etnografía o trabajo empírico. Y quizás una aclaración que yo la hago en el artículo, pero que tiene que ver con quizás la falta de trabajo con la gente migrante. Digamos, mi proyecto en Cortes en particular, el foco era sobre actores institucionales, y entonces observé particularmente las conductas de los fiscales, de los jueces, de los abogados defensores, y hice entrevistas con ellos, pero no hice entrevistas con los litigantes, con las personas, digamos, peticionarios o acusados. Entonces, en ese sentido, las conclusiones que trabajo son bastante
parciales y bastante limitadas, y lo reconozco allí. Ahora bien, en relación con la pregunta sobre cómo replantear el trabajo de la literatura y la investigación sobre conciencia jurídica en función de, digamos, el debilitamiento de las fronteras nacionales, digamos, que las comunidades políticas, como planteabas, no son tan fijas y tan claramente establecidas como eran décadas o siglos atrás, y de qué manera esa realidad empírica de interconectividad global modifica la conciencia jurídica individual y colectiva. Es un tema que, como cito, por ejemplo, gente como Abrego o Kubal están trabajando. No es el tema de mi investigación, y por eso, digamos, las limitaciones. En relación con tu segunda pregunta sobre la cuestión de ciudadanía activa y las formas alternativas en las que los ciudadanos y ciudadanas comunes usan el derecho, y particularmente en este contexto los inmigrantes, y de qué manera ese uso estratégico del derecho en ciertas circunstancias puede subvertir estructuras, subvertir formas de dominación. Ahora, yo, digamos, con esta afirmación no estoy sugiriendo, digamos, no soy ingenua y digo, bueno, estos actos de ciudadanía pueden revertir estructuras muy robustas y muy poderosas de hegemonía, pero es importante reconocer la capacidad de estos pequeños actos de ciudadanía activa, que, como vos decís, no son los actos de ciudadanía que se plantean en una clave neoliberal de pagar impuestos, de votar, de obedecer la ley, pero que son justamente, digamos, utilizan al derecho de una forma mucho más creativa para reclamar la inclusión cívica. Como dije, no son procesos revolucionarios y de ninguna manera lo voy a plantear de esa manera, pero son espacios importantes para reconsiderar estructuras, por ejemplo, estructuras jurídicas, estructuras de poder. Muchas gracias, Ana. Natalie había alzado la mano de nuevo, pero la bajó. No sé si quieras intervenir, Natalie. Creo que sí, ya. Perdón, de hecho ya casi voy de salida por otro compromiso que tengo, pero quería precisamente, y creo que Ana ya me resolvió la pregunta con lo que acaba de decir, y era precisamente cómo la misma movilización social está haciendo uso de esos mecanismos de derecho que en un principio pensábamos eran solo de las clases dominantes, y la respuesta que ha habido de las clases dominantes que han intentado restringir cierto acceso a ciertas medidas legislativas. Entonces, en el caso de Colombia, se ha discutido mucho sobre la posibilidad de restringir el uso de la acción de tutela, que es una acción de constitucional que le permite al ciudadano acceder a ciertas cosas, y la justificación es esto congestiona mucho, hay que hacer un uso racional, pero en muchas ocasiones es lo único con lo que cuenta un ciudadano para poder hacer una defensa de un derecho fundamental. Pero creo que con la intervención que ya hiciste quedó más que solventado el tema. Gracias, Natalie. Daniel. Gracias, Manuel. Ana, quisiera volver a un tema que tocaste en una de tus respuestas a una de las preguntas que se hicieron aquí en la conversación, y que tocas también en el texto,
Se cortó, Daniel. Daniel. Tratando de presentar tal vez estás de acuerdo, pero tal vez sí. Se le cortó la última parte, Daniel, sí. Entonces sí puede volver a la última par de frases. Claro. Claro. Entonces, no estoy seguro que esta tercera opción sea una opción, digamos, que no compartas, pero creo que todavía no ha sido presentada y tal vez puede tener una fuerza persuasiva mayor que las otras dos. Y estas interpretaciones tienen que ver con la relación entre modernidad, imperio y derecho, y que creo que tienen aplicación, como tú lo exploras de manera muy interesante, en el caso británico, pero que tendrían, digamos, iteraciones en otros imperios europeos. Por un lado, entonces, señalas de manera bien interesante que las formas tradicionales de historiografía británica separan radicalmente entre el papel del derecho en la construcción de la nacionalidad, de la nación británica, y el papel del derecho o la ausencia del derecho en la construcción del imperio británico, ¿cierto? Parecería que son dos historias completamente que van por caminos paralelos y que, claro, para poder comprender a la Gran Bretaña hay que entender las dos, pero van por caminos separados. Después venía una segunda interpretación en donde dices, bueno, hay otros historiadores que plantean que hay puntos de encuentro, ¿cierto? Que son hechos históricos específicos en donde hay puentes entre la nación británica y el imperio británico, ¿cierto? Pero yo creería que tal vez hay una tercera alternativa que encuentra que las dos historias son constitutivas, no solo que hay un momento, unos puntos específicos de encuentro, sino que sería imposible entender la nación británica sin entender el imperio británico y específicamente el uso del derecho o la ausencia del derecho en un espacio o en otro, ¿cierto? En la medida en que, por un lado, aparece la misión civilizadora y hay una interrelación entre lo que es la nación británica y sus obligaciones para con el bárbaro jurídico. Y por el otro, la idea misma de ausencia del derecho en la colonia es constitutiva del contenido de lo que sí es el sujeto de derechos británico, ¿cierto? El individuo que compone a la nación británica. Y ese camino creo que me parece más persuasivo y mostraría unos elementos, digamos, interesantes de nexos necesarios, históricos, pero necesarios entre imperio y modernidad. Totalmente de acuerdo con tu interpretación, y me acuerdo de, digamos, el trabajo de Edward Said, ¿no? En relación con cómo se construye el occidente en función de la dicotomía con el oriente, ¿no? Y en ese sentido, estas dicotomías que se crean en relación con el periodo colonial, son constitutivas de naciones, son constitutivas de imperios, de la construcción de la nación británica, por ejemplo, en el sentido liberal y el papel de la ley, de la legalidad en la construcción de esta identidad. Pero lo que dije en relación con las historias separadas no tiene que ver con, digamos, es en relación con la observación que historiadores como Catherine Hall o David Armitage hacen en relación con cómo la historia británica y específicamente en el contexto del derecho, el derecho penal inglés, se ha construido como una isla, ¿no? Como una isla geográficamente, pero también normativamente, completamente disociada de procesos que han tenido una función constitutiva de ese sujeto británico. Y la idea y el argumento que ellos hacen es que esas historias que han sido separadas
tienen que unirse para entender la identidad británica de una manera diferente y procesos históricos de una manera diferente. Muchas gracias, Ana. Creo que fue una conversación muy interesante y espero que se vuelva a repetir muy pronto, porque creo que aquí también hemos planteado varios temas que vale la pena seguir analizando e investigando. Yo te tendré una pregunta de cierre ya de despedida, y es que nos cuentes en qué estás trabajando ahora, que tú al comienzo comenzaste que has cambiado un poco. Claro, ese artículo ya tiene algunos años, como sospecho que es algo con migración, pero cuéntanos qué temas están trabajando y de golpe, de qué manera se conectan con el artículo que discutimos, es decir, cómo ese artículo de golpe te ha llevado a estos temas que estás investigando ahora. Sí, como les contaba, estuve trabajando desde hace un par de años en un proyecto de investigación con la Policía de Migración, que es la policía interna de migración, básicamente, no la policía de bordes, en Gran Bretaña, particularmente en 2 unidades regionales en Inglaterra, y hice trabajo etnográfico más o menos de 2 años, y un libro que se llama Policing the Borders Within, o sea, la policía de los bordes interiores sería. Va a salir ahora en junio. Así que estoy cerrando con esa investigación. Y bueno, uno de los otros proyectos en el que estoy trabajando y que tiene bastante relación con los temas que venimos trabajando y en el que vos estás participando también, es el debate sobre la decolonización de la criminología con mis colegas en Warwick y con Máximo Soso. Así que esos son los 2 proyectos más grandes y que evidentemente están conectados de distintas maneras con el artículo que discutimos hoy. Bueno, Ana, muchas gracias. Espero que pronto digamos de esos 2 proyectos. También gracias a todos los asistentes, a Daniel. Creo que fue una conversación interesante y bueno, nos vemos en nuestro próximo seminario. Muchas gracias y buena tarde. Buenas noches allá en Inglaterra. Hasta luego, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.